No pensaba empezar presentándome, pero bueno, ya me ha presentado la señora presidenta. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. También pues, a la profesora Pilar Barrios, directora del grupo de investigación donde me integro en la Universidad de Extremadura. Muchas gracias, Pilar, por la oportunidad y por al resto de los asistentes, al presidente de la Sociedad Española de Musicología y bueno, voy a dar comienzo para no demorar más, ¿vale? Voy a comenzar así, a ver qué parece. En el 2012 conocí a don Sabino Toto, violinero de la comunidad de Xoteapa, municipio de San Andrés Tuxtla. Fuimos a un acarreo de la Virgen de los Remedios, que salió de San Andrés Tuxtla a Buenos Aires y Xalpan. El sol estaba en el cenit y todo lo llenaba. Los ojos quedaron deslumbrados por la brillantez en medio de la orfandad de árboles y el olor del asfalto hirviente. La Virgen encabezaba el grupo y después de ella los cantadores en medio de decenas de sombrillas coloridas que danzaban al sonido de los rezos y el son que se entrelazaban con una sincronía casi mágica. Seguimos caminando y cada que remudaban a la persona que cargaba el nicho de la Virgen, se hacía una pequeña pausa en el tránsito. De pronto, cuando comenzamos a caminar de nuevo, uno de los violines ya no estaba. Solo quedaba don Sabino tocando. Él era un hombre mayor, de estatura baja, y tocaba un violín grande 4x4. Su sonido era fuerte y su forma de tocar parecía una hoja que volaba en medio del viento, de tantas vueltas que daba. Caminamos con él muy cerca, escuchando, solo escuchando. De repente se hizo un descanso en el trayecto y nos ofrecieron de tomar pinole. Don Sabino ya se había percatado de mi fija atención y de la nada se me acercó y me dijo: «Yo aprendí a tocar en un sueño. Un día estaba soñando que estaba en una diversión y de repente mi padrino me decía: ¿qué estás tocando, ahijado? ¿Guitarra? No, lo que tú deberías tocar es el violín». Entonces me daba uno y comenzaba a tocarlo en el sueño. Él me daba el sonido y el instrumento. Al otro día me desperté y fui a Los Pinos y compré este violín que estás escuchando. Bueno, quería comenzar leyendo este relato que fue escrito por Joel Cruz Castellanos, el amigo, músico, investigador que bueno, debería estar aquí con nosotros, ¿verdad? Pero no ha podido acudir en el día de hoy y era una manera, pues bueno, de traer su voz aquí con vosotros, conmigo también. De alguna manera en este relato se recogen algunos asuntos, algunos aspectos que os queríamos compartir hoy acerca de este instrumento del sur de Veracruz, de México, que tiene unas connotaciones muy importantes en su uso en fiestas religiosas, también profanas y lúdicas, y también mucha connotación espiritual y mágica, tanto en su interpretación como para el uso que para el que se toca, ¿no? Como os comentaba. Bueno, aquí os había traído esta imagen de un violinero en Veracruz, en el sur de Veracruz no se dice violinista, se les llama violineros. Quería que tuvierais, bueno, esta primera información, ¿no? Acerca un poco de cómo es el instrumento, las personas que lo tocan, la postura también en la que se interpreta, y así como algunos datos del entorno, ¿verdad? Ecológico y natural que se vive en esta zona de la sierra de los Tuxtlas, que es en la que en particular de la que os voy a hablar. Vamos a pegar un salto entonces de García Matos, ¿verdad? A México. Quizás no es un salto grande geográficamente, ¿no? Pero quizás en algunos aspectos no está tan lejos, ¿no? Por todos los vínculos que guarda con la antigua Nueva España, ¿no? Con estas tierras. Mira, os habría traído también en primer lugar, bueno, al principio para que vierais un poquito dónde se sitúa esta zona de la que yo voy a hablar, que es la Sierra de los Tuxtlas,
Como os decía, bueno, aquí abajo tenéis el pequeñito, ¿no? Donde se ubica dentro de lo que es el territorio de México, este país tan enorme, ¿verdad? La zona que está sombreada es el estado de Veracruz. Seguramente muchos de aquí sabéis, un estado muy estrecho, muy largo, con toda su costa al Golfo de México. En particular ese puntito amarillo súper pequeñito, ahí es donde está la Sierra de los Tuxtlas. Aquí un poquito más grande tenéis los municipios más importantes, están en color naranja, que son Santiago, Tuxtla y San Andrés, ¿no? Esta zona es de la que os voy a hablar. Quería poneros un poquito, aunque sea, creo que es el vídeo que se ha descargado, otro creo que no pasa nada. Mira, creo que sí, creo que se descargan ya todos. Le di tantas veces al botón de los nervios que se ha descargado 7 veces. No pasa nada. A ver. Vamos a ver. ¿Escucha algo? ¿Flojito? Bueno, este vídeo que os he traído es una grabación antigua, es de 2000, bueno, antigua, es de 2004, ¿no? Tiene unos años. Es un guapango, por eso lo quería traer. Este es el contexto festivo por excelencia de esta música de cuerdas del sur de Veracruz, ¿vale? El guapango es como se dice en la Sierra de los Tuxtlas, también en otras partes de México, en otras partes de Veracruz se llama fandango, ¿vale? Bueno, hay distintas teorías sobre la etimología del término. En particular, lo que nos interesa ahora es la fiesta, ¿no? El contexto festivo en el que se toca y se baila alrededor de una tarima y se zapatea, ¿no? Habéis visto, hay muchos instrumentos tipo guitarra, ¿no? Se llaman jaranas y guitarras de sol, y también está ahí el violín, ¿no? Bueno, con respecto a este instrumento en particular, pues había como varios aspectos que quería resaltar relacionados con su construcción. De manera muy breve, como podéis observar aquí en esta imagen, es un instrumento sin parecido, ¿no?, al violín europeo o al violín clásico de cámara. En este caso está escarbado, no está ensamblado en distintas piezas. Esto es una característica común que comparte con los otros instrumentos de cuerda que forman el ensamble en esta zona, es decir, las jaranas, las guitarras que son asimismo están escarbadas. Forma una sola pieza, todo lo que en la caja está el mástil y el clavijero, después tendría la tapa, el diapasón, el puente, ¿no?, de piezas diferentes. Se construye con maderas, pues, de la zona, como podréis imaginar, fundamentalmente con cedro. Son construidos de cedro, tienen un olor muy fuerte, y también los constructores utilizan otros árboles tropicales también de la zona, como el nacastle o el buitre. Bueno, las herramientas para construirlo son todas manuales, como podéis ver, ¿no? Verniquíes, por supuesto machete, ¿no?, guyas de cocina, ¿no? Bueno, existe una plantilla aproximada en la región, aunque sí es cierto que cada constructor tiene como su sello, su propio estilo, y la gente que es muy especialista, ¿no?, músicos, también estudiosos, pues pueden reconocer por las variantes de la plantilla, pueden reconocer al constructor, ¿no? También, asimismo, las clavijas y la voluta son señas de identidad de sus constructores, ¿no?
Aquí tenéis el puente, muchas veces también de otras maderas, como granadillos, chagani. El cordal tradicionalmente se construía de cuerno de vaca, el diapasón también de cedro. No han utilizado pegamentos sintéticos hasta hace muy poco. Hoy día se utiliza muchísimo una cosa que en México sirve para todo, que se llama el resistol. Es una marca, pero allí nadie le dice pegamento de contacto o algo así, sino todo el mundo le dice resistol y vale para, pues, como digo, para todo y para la laudería también. Antiguamente usaban un pegamento natural, que es una resina que se llamaba sacte, algunas plantas mezcladas con harinas, pero esto hoy en día ya es muy extraño, ¿no? Bueno, aquí tenéis los arcos, están construidos de otra madera que se llama guásimo, maderas tropicales, ¿no? Las cerdas de crin de caballo del arco se prefieren mucho más las negras que las blancas. La brea se usa tradicionalmente, esto sí, todavía hoy día, es una resina vegetal de un árbol que se llama el palo mulato, es muy frecuente, se sangra, ¿no? Ellos le dicen sangre de palo mulato y se forma una pelotita, ¿no? Una bola con la que todo el tiempo se frotan sus cuernos para conseguir pues, su sonido y su suavidad, ¿no? Vamos a ver si puedo poner un trocito de otro vídeo. Si podéis en vez de escucharme a mí, escuchar un poquito de música de ahí hablando. Voy a poner. La historia es que me gusta mucho, ¿no? Bueno, cuando yo fui chico, me gustó mucho seguir a mi hermano de ley, que estamos para él. No terminamos y ahora seguía mal, y Alfonso pero yo desde los 10 años ya sabía tocar el quinto. Luego de ahí, sabes que la plebe, todo, ¿no? ¿Entendéis algo de lo que dice? Más o menos. Y empecé a bailar con nadie. Este corte tiene bastante importancia, no sé si se llegaba a apreciar ahora mismo con los altavoces, pero hay un sonido detrás de pájaros brutal que habla bastante de la vegetación y la fauna de la reserva de los Tuxtlas, reserva de la biosfera, un entorno subtropical, pues selvático, digamos, diríamos para nosotros que somos de tierras mucho más secas, ¿no? Que es una selva de altura, no es exactamente una selva, es bosque húmedo de altura. Y bueno, es una música campesina, como podéis ver, de entornos campesinos. Él fue constructor de instrumentos también, un poco más adelante empieza a contar cómo es que aprende a construir los violines y cómo los va vendiendo y cómo al final lo deja, porque es un trabajo muy duro, ¿no? Es un poco lo que él viene a contar. Y aquí al final, justo de pararlo, estaba contando él cómo él va acercándose a la música con un hermano mayor que se ponía muy borracho, ¿no? Es un poco lo que cuenta. Y él lo tenía que regresar a casa, ¿no? Esta cuestión, aparte de anecdótica, tiene mucho que ver con significados con los que estaba asociada esta música, relacionada un poco con el vicio, sobre todo con el aguardiente, ¿no? Y cómo era un contexto muy poco adecuado para niños, ¿no? Para niños y en general jóvenes que querían dedicarse a la música. Os cuento esto porque esto era así en la época de los Nacho Bustamante, pero no lo es hoy día, ¿no? No lo es hoy día, trataré de
de contar un poquito acerca de eso, ¿no? Bueno, aquí lo que habíamos traído algunos listados de algunos de los constructores que habíamos estado registrando en toda esta zona, porque realmente en los años, antes de los años 50 la presencia del violín en esta zona era muy fuerte y a partir de los 60 prácticamente desaparece. Entonces esta música vive posteriormente, a partir de finales de los 70, un movimiento de revitalización muy fuerte, pero que deja fuera, por distintos motivos, deja fuera al violín, que era además una cuestión muy regional de esta zona, ¿no? Mientras la música de cuerda ocupa una región mucho mayor, ¿no? Entonces hay muchos recuerdos de violineros viejos, pero la mayoría ya desaparecidos, o muchos ya que habían dejado de tocar y habían dejado de construir sus instrumentos, ¿no? No había pasado así con las guitarras de son, por ejemplo, o con las jaranas, como tenéis aquí, que actualmente son instrumentos que se tocan muchísimo, no solamente en Veracruz, sino también fuera del país, ¿no? Bueno, aquí habíamos hecho también como un registro, muchos de estas personas fallecidos, porque como os comento, personas muy mayores, otras también no tanto, que han estado buscando, bueno, cómo unir, ¿no?, la construcción del violín tusteco con violín europeo, violín de cámara, buscando, bueno, mejorar un poquito el sonido o incluso adaptar las afinaciones, ¿no? Y más bien a donde llegamos un poco hoy día en la actualidad es un poco a este movimiento de revitalización del que os hablaba antes, y como es muy local, la verdad, en este caso con respecto a los violines, es algo muy local y muy autogestionado, pero se llevan proyectos desde hace más de 15 años tratando de recuperar este instrumento que, como os decía antes, tiene una carga espiritual muy fuerte. En la Sierra de los Tuxtlas se pensaba todavía de alguna manera que el violín tenía que estar en los guapangos, porque al hacer la forma de la cruz, el violinero cuando toca con respecto a su instrumento ahuyenta al diablo, y de alguna manera todo ese contexto de vicios, de alcohol, de trasnoche. En la sierra la noche es donde viven los encantos, ¿no? Es como, bueno, no sé, yo lo traduciría aquí porque en la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Allí los entornos naturales, cuando son salvajes, cuando cae la noche, están poblados de encantos. También las aguas, los torrentes de agua, las cascadas, ¿no? Entonces los guapangos tienen lugares en las pequeñas aldeas dentro del monte, y todos esos caminos y todos esos recorridos están poblados de encantos. Habíamos puesto este título tan sugerente, ¿verdad? Del violín de Yagatomomo. Yagatomomo es una entidad mágica, ¿no? Tú le entregas el alma de otra persona, no ya la tuya propia, sino de otra, lo cual es todavía, yo creo, más diabólico, y puedes adquirir, pues, habilidades extraordinarias, ¿no? Tanto en el baile como tocando un instrumento. Por eso muchas veces corren muchos rumores entre los músicos, si alguien de repente empieza a tocar muy rápido, pues de que hizo algún trato con Yagatomomo, ¿no? Para nosotros era un símbolo de la importancia que tiene la presencia de este instrumento, sobre todo, más que para nosotros, pues para la gente de ahí, ¿verdad? Como vehículo de significación, de parte de una cosmovisión propia de los Tuxtlas, muy vinculado, por supuesto, a poblaciones originarias, en particular a Nahuatl Pipil, ¿no? Y cómo representa todo ese mundo de creencias mágicas, a la vez que su propio sonido, ¿no? que la música, ¿no? Me gustaría, para terminar, poneros este último cortecito que traje, un momentito, a ver si lo reconocéis. Igual lo pone ya, ¿no? Lo pone abajo. No pasa nada.
Bueno, aquí Rodolfo se lleva tocando hasta mañana. Es una bamba, es uno de los soles tradicionales del sur de Veracruz, que después Richie Valens, pues bueno, rock and rollizó y registró a su nombre. Algo que, bueno, lo de rock and rollizar no tanto, pero registrar a su nombre temas populares, pues hay muchos casos, ¿verdad? Y bueno, en este caso por lo menos quería traer este ejemplo donde estaba el músico solamente tocando. Es curioso porque este instrumento está afinado igual que el violín clásico, sin embargo se ejecuta de una manera bastante diferente. Algunas personas, o Joel también piensa que por la posición que toma en el pecho, ¿no? Y bueno, ellos tienen un léxico y un vocabulario totalmente diferente para nombrar pues todo su universo musical. Ellos hablan de que tocan siempre en primera o en segunda posición, haciendo referencia al lugar que ocupan en el mástil, en el diapasón. No se mueven a lo largo de todo el brazo del instrumento. Hay otras afinaciones también, en Santiago se afina de otra manera. Por supuesto, la nota de referencia cambia según el pueblo y un poco casi según, pues bueno, las medias guitarras se van cambiando porque no usan afinadores, o en su mayoría no usan afinadores. ¿Y qué os quería contar en este sentido? Pues yo creo que nada más. Bueno, es un instrumento, la verdad que, bueno, fuerte de escuchar, ¿no? Para nosotros. Yo creo en particular, quizás por eso, como no se ha adaptado en su construcción de la misma manera que las jaranas o que los otros instrumentos de cuerda, que la guitarra, eso me ha quedado un poco relegado. Y bueno, solamente deciros que hace muy poco una película en la que Joel ha hecho la parte de la banda sonora original con este violín tusteco, una película, un documental mexicano muy bonito, se llama El Eco. Ojalá que tengáis oportunidad de verlo, apenas se estrena, pues está también participando este instrumento y de alguna manera forma parte de todas las acciones que algunas personas desde allí constituidas en asociaciones y grupos importantes pues tratan de mantener vivo y de volver a llevar a los guapangos pues, instrumentos como este. Pues muchas gracias, espero que hayáis disfrutado este cachito de música.